en los hospitales de Rosario. Este es un trabajo muy importante y muy interesante que se hizo, porque se ha hecho un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia. Es decir, por el municipio, la Secretaría de Salud, nos fuimos convocadas la Dirección de Mediación, que pertenecemos a la Secretaría General, también intervino el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia. En esta experiencia de un trabajo conjunto entre la municipalidad y la provincia, empezamos a tratar de buscar cuáles eran las causas que, si bien se habían sucedido con anterioridad, todas estas causas de violencia en los hospitales, qué era lo que había pasado y cómo se podía resolver, porque eso era lo más importante. Cuál era el aporte que podía hacer el Estado para encontrar una solución a estos problemas. Tenemos que esta problemática que se produjo en los hospitales, debemos partir de que si estamos en una sociedad violenta, el hospital no puede ser un lugar diferente al de la sociedad toda. Entonces, si hay violencia fuera de la sociedad, en la sociedad, no es el hospital un compartimento estanco. No es un lugar aislado en el cual entonces esa violencia no va a llegar. El problema es que qué respuesta se le da a esa violencia. Ustedes han leído en los diarios de la ciudad de Rosario que hubo diversas publicaciones, y bueno, con todo eso que significa, ¿no?, el aporte de los diarios, que a veces ponen las noticias dándole mayor entidad quizás de la que tengan. Pero no es por esto por restar importancia a los problemas que hubo de inseguridad en los hospitales. Pero fundamentalmente, el tema que más preocupó a los gobiernos, tanto municipal como provincial, fue que por el tema de que se produjera esta situación de inseguridad en los hospitales, había que proteger al trabajador de los hospitales. Pero también había que pensar que no se podía dejar de atender la idea de que era la salud pública, que es un derecho humano. Esta salud pública debía continuarse, no debían cerrarse los hospitales por miedo, sino que debían seguir los hospitales abiertos para que cumplieran con su misión, que es atender al vecino de la ciudad de Rosario. Y esto, ante esta situación que se planteó, que era, por un lado, obviamente proteger a los trabajadores, pero por el otro lado también seguir brindando lo que se pretende brindar y que consideramos que es un derecho, ¿no? Entonces, este fue el gran desafío que se enfrentó el gobierno municipal, y que a lo largo de un año y medio, bueno, ya nos va a contar seguramente Nilda, hablando de todo el proceso que significó este trabajo que se ha hecho conjuntamente entre municipio y provincia. Pero a mí, el tema por el cual yo debo exponer son las causas. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Bueno, en los hospitales. Obviamente, como les dije, yo no soy especialista en violencia, pero como nosotros hicimos un diagnóstico, lo primero que hay que hacer para tratar de encontrar una solución a una cuestión que se plantea, a una situación de crisis, como fue y cómo se sentían todo el personal municipal, porque tenían miedo realmente, y entonces la primera reacción era, pedir rejas, levantar paredes, traer más policía. Pero entonces lo que se hizo fue tratar de buscar entonces en estas causas. ¿Y cómo se encontraban estas causas? Además del análisis sociológico que se puede hacer, lo que fue más importante es que se convocó a todo el personal para hablar con ellos, para escucharlos, y que participaran en la solución de este conflicto, en la solución de cómo afrontábamos seguir trabajando con seguridad. Bueno, con la seguridad que podemos tener todos, porque inseguridad, como digo, existe en los hospitales y también existe cuando salimos a la calle, ¿no? Pero a la vez de seguir trabajando con seguridad, pero a la vez brindando la salud pública,
que todos aquellos que trabajan en el ámbito de salud quieren prestar. Entonces, de todos esos diagnósticos que se hicieron, tenemos acá causas exógenas. La violencia en la sociedad es una realidad en la Argentina de hoy. ¿Cuáles son las causas? La exclusión social, las adicciones, la disgregación familiar, entre otras muchas. Al hospital llegan los vecinos con situaciones económicas que obviamente no tienen una obra social, no tienen un trabajo seguramente inscripto y en blanco, o con situaciones de adicción, ya sean estas droga, bebida, y situaciones en las cuales se ha producido un cambio de nuestra sociedad con toda la disgregación familiar que existe y que hace años eso no ocurría. Pero luego también lo importante de todo esto es que se hizo un análisis de las causas endógenas. Digamos, ¿cuáles son? Analicemos no solamente el afuera, sino que empecemos a analizar el adentro. Porque si no analizamos el adentro nunca vamos a encontrar esas causas que pueden depender de nosotros el encontrar soluciones, ¿no es así? Entonces hicimos una clasificación de cuestiones edilicias, cuestiones que tenían que ver con el personal, con los equipos de trabajo, con la comunicación y con las redes. Con respecto a las cuestiones edilicias, sí, se realizaron algunas reformas que podían proteger al personal municipal y que también facilitaban el mejor trabajo, tanto del ingreso de las personas como del trabajo seguro y del personal municipal. Así, bueno, se cerraron puertas y se abrieron puertas. Tuvo que ver, pedían rejas y bueno, se trataron de que no fuera la política poner rejas. Y además se pretendieron también que se levantaran muros. En algunos casos esos muros fueron necesarios, porque como ustedes saben, no todos los hospitales de Rosario son el ECA, ¿no? Que realmente es un lugar, bueno, especialmente diseñado como tal. Hay edificios que son antiguos y que, bueno, que a veces no es fácil la adaptación, que tienen puertas por diversas calles, ¿no? Y entonces trabajar con la seguridad no es fácil. Entonces, bueno, hubo que hacer algunas reformas edilicias. Pero luego se analizó el tema del personal. Ahora, yo les digo que todo este diagnóstico, que yo les estoy hablando de las causas endógenas, esto se hizo con la participación, vuelvo a recalcar, de los trabajadores. Acá se hizo con la participación de trabajadores de los hospitales, en una primera reunión general que se hizo en enero del 2013, que vino el doctor Alejandro Nató, que es un mediador especialista en conflictos públicos, y luego se hicieron reuniones en cada uno de los efectores públicos, con el mismo doctor Nató, participamos gente de la provincia, la gente de la municipalidad, y debo decir que el secretario estuvo presente en todas esas reuniones. Así, me acuerdo. Y fue cosa muy importante, porque cuando la gente quería hablar y manifestar lo que le pasaba y lo que sentía, fue muy importante que estuvieran presentes también las autoridades, que no era una cuestión para que fueran solamente los técnicos. Entonces, las cuestiones de personal que plantearon, bueno, plantearon por supuesto falta de personal, siempre falta personal, y distribución de tareas. También hubo algunas críticas con respecto a cómo se distribuían las tareas y que, bueno, como pasa en todos los ámbitos de trabajo, algunos no asumen todas las tareas que les corresponden y que les fueron atribuidas. También se planteó el tema de los equipos. Se planteó fundamentalmente la necesidad de mejorar la comunicación dentro de los equipos. También entre las diferencias entre las diferentes áreas de trabajo. O sea que se planteó la necesidad de mejorar la comunicación de los equipos, no solamente en el adentro, sino también en el afuera. Es decir, es muy importante que las personas actúen con compañerismo, con solidaridad, y eso ustedes sabrán que en las modernas empresas ahora se trata de trabajar fundamentalmente armando los equipos,
inclusive se trata de hacer con los agentes, con los compañeros de trabajo, actividades lúdicas para que mejoren sus relaciones, y de esa manera se produce una optimización del trabajo de las personas. Entonces se planteó ese tema de que hubiera una mejor comunicación dentro de los equipos. Y también, obviamente, como dijimos, con las diferentes áreas, entre equipo y equipo. También una cosa que nos sorprendió, y que la verdad que a mí me dejó en lo personal muy sorprendida, era la diferencia de estatus entre las diferentes profesiones. Cosa que a mí nunca se me había ocurrido, bueno, pero que plantearon que existe. Cosa que evidentemente va a ser un tema que se podrá trabajar en un futuro. Otro tema que se abordó en el diagnóstico y que lo consideramos nosotros como una causa endógena y que a mí también me llamó particularmente la atención fue el tema de la señalética. Muchas veces planteaban los trabajadores de los efectores municipales que se producían situaciones de violencia porque la gente no podía encontrar al médico, que no sabía dónde ubicarlo, que lo mandaban al laboratorio y que no estaba señalizado adecuadamente para que pudieran llegar, y que eso a veces producía situaciones de violencia y de gran enojo, y bueno, con lo cual evidentemente fue un tema que fue advertido y creo que ya se han encontrado importantes soluciones en el tema, ¿no? Y qué importante es digamos, esa charla entre todos, porque hay cosas que no la pueden ver las autoridades y que la puede ver el que trabaja, pero si el que trabaja no es escuchado, no se pueden lograr mejoras. Luego el tema de la información. El tema de la información también planteaban que era una situación también de violencia, que producía violencia porque a veces la gente no estaba bien informada. No estaba bien obviamente cuando uno va a un hospital sabemos que las personas, como todos, que vamos a un médico, bueno, uno está asustado, nos duele algo a nosotros o a alguien, a un hijo, a una madre, y entonces si no tenemos una información adecuada, la gente se pone nerviosa. Esa información, en esto que estoy hablando de información adecuada, es abarcativa, no solamente de la información cuando una persona llega al hospital, sino también es el informe médico cuando se produce una defunción. ¿Qué cosa más difícil debe ser para ustedes los que son médicos? Dar esa información a alguien, ¿no? Entonces, bueno, todo eso en ninguna facultad nos enseñan cómo manejar estas cosas. Ni a los médicos, porque no hay ninguna materia que les enseñe cómo manejarse. Nosotros, yo le digo, mi profesión de origen es abogada y nunca en los 6 años y las 31 materias tuve ninguna materia que tratara sobre el conflicto. Cuando yo me dediqué empecé a estudiar mediación, descubrí, digo, todo lo que hay sobre el conflicto, todo lo que se teoriza, todo lo que se dice, y qué valioso que es para poder hacer un análisis del conflicto realmente. Entonces es un bache que hay en nuestras formaciones mutuas, ¿no? Entonces esa información adecuada también es un diagnóstico que se ha hecho. Y una cosa que plantearon todos, fue no poseer herramientas de comunicación que permitan una contención del paciente y sus familiares. Realmente, bueno, creo que estamos en vía de encontrar una solución, ya lo estamos actuando, pero eso quiero dejar que lo digan acá Leonardo y Nilda. Así que, y con respecto a las redes, también se planteó otra cuestión muy importante, que es la demora en la obtención de turnos para especialistas y para estudios complejos, que eso crea violencia. La gente se pone nerviosa, se angustia. Por supuesto, como decimos, el paciente ha dejado de ser paciente. Antes, la gente ante el médico, doctor, era toda una autoridad y una reverencia. Bueno, ya, desgraciadamente, para nosotros, ya no tenemos ningún escalón superior por ser médicos, abogados o lo que sea, ¿no? Entonces, demoras en la obtención de turno para especialistas y para estudios complejos, eso produce, y es una cuestión
que, bueno, hay que ver qué pasa con esas redes y cómo se suplen esas situaciones que provocan violencia. Y también la tardanza en los traslados de los pacientes para acceder a segundo y tercer nivel. Eso también es una cuestión que complejiza mucho, bueno, no solamente al personal, sino también a los directores, ¿no? Con quienes hemos hablado y que estaban realmente, bueno, muy preocupados sobre cómo encontrar soluciones. Porque, por ejemplo, contaban que en el Hospital Roque Sáenz Peña, que no tienen, le falta complejidad, perdónenme, yo no entiendo de esto, hay que derivarlo a otros hospitales, y que el problema está en que ellos siempre tienen una ambulancia localizada en el lugar. Pero no pueden disponer de esa ambulancia porque por un problema de protocolo hay que llamar a una central, y que la ambulancia viene desde esa central. Entonces se producen muchas situaciones así de gran angustia de la gente, porque dicen, ¿cómo no me van a venir a buscar la ambulancia si hay una parada ahí? ¿No? Bueno, son cuestiones que habrá que atender y ver cómo se pueden solucionar. También otro tema muy importante es la relación médico-paciente y el tema con los familiares. Como decimos, el paciente es impaciente. Ya la gente no espera, antes iba sumisamente a un consultorio y esperaba. Y ya eso no ocurre más. Tengo noticias que también, bueno, no es una cuestión que solamente pasa en los hospitales públicos, también pasa en los hospitales privados, ¿no? Donde se producen muchas veces demoras, sobre todo en las guardias, donde es un lugar complejo, me imagino que no solamente para los hospitales públicos, sino también que lo son para los privados, porque bueno, todos hemos tenido experiencias por ahí de mucha espera en una guardia, ¿no? Y obviamente los pacientes con adicciones, también eso, bueno, complejizan toda la relación médico-paciente, porque el médico, por más buen comunicador que sea, le es muy difícil a veces explicarle a alguien que no está en todos sus cabales, ¿no? Y cómo puede hacerlo. Además, con todas las situaciones que se plantean, acá me voy a saltar a la D, que son los padres conflictivos. Con este tema de la disgregación de la familia, los pobres médicos, enfermeros y quienes atienden, a veces tienen que explicar lo que le pasa a un paciente, bueno, al papá, a la mamá, porque el papá y la mamá no se hablan, y después viene el abuelo y después viene la tía, y si no se dan las explicaciones del caso, según han relatado en estas reuniones, bueno, se plantean situaciones complicadas, por lo cual no es fácil ordenar. Ahora creo que se ha ordenado planteando que cada paciente vaya con un solo acompañante, y que cuando son menores con papá y mamá, algo así me parece que es, ¿no? Sí. Bueno, otro tema también que hace a la relación médico-paciente es el estrés laboral. Verdaderamente nosotros, los operadores de conflicto, los que trabajamos con el conflicto, siempre planteamos que hay que tener paciencia y tiempo para tratar con la gente. Porque además la gente siempre ante un conflicto necesita tiempo para ubicarse y ver cómo reacciona, porque la primera reacción del ser humano es decir que no, ante cualquier cosa, ¿no? Entonces también a la gente hay que darle su tiempo, y tenemos que tener en cuenta que también es una situación entendible el estrés laboral. Y también, bueno, el tema de los amigos violentos, el hecho de que cuentan acá los trabajadores de los efectores municipales, que por ahí te vienen 20 personas con un herido, y bueno, que quieren todos entrar y quieren estar tan todos preocupados por el tema, y bueno, esas son situaciones que realmente son desbordantes, y por eso es que se está planteando la formación de facilitadores ahora, cosa que no es un planteo para el futuro, sino que es una realidad que se está haciendo hoy, y que es tan importante darle elementos a los trabajadores de salud para que puedan ellos resolver el problema puntual en el momento en que se produce, porque nosotros, la dirección de mediación existe y podemos resolver muchos conflictos, y que nos lo pueden mandar, pero el tema está en que nosotros nos mandan los conflictos cuando ya hay un conflicto instalado. Pero la situación puntual, en un momento de alguien que empieza los gritos, que empieza los golpes, que dice, yo si vos no me atendés a mi hijo te mato, o todas esas cosas, no se puede llamar venga el mediador, porque bueno, no hay un mediador en el hospital. Entonces es fundamental el aporte que pueden hacer aquella gente que está siendo formada ahora como facilitadores, ¿no?
Bueno, el gran desafío es proteger a la comunidad hospitalaria, garantizando que el espacio laboral sea seguro, sin que ello implique una renuncia a la política pública de un hospital abierto a los vecinos sin restricciones. El derecho a la salud es un derecho humano. Bueno, este es nuestro logo. Y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. A ver, yo pensaba decir algunas cosas, pero voy a cambiar y decir otras, porque entre Julia y Nilda seguramente la experiencia, una de las experiencias en un proceso muy largo de abordar distintos problemas, seguramente la van a detallar, y ya dio algunos elementos Julia. Pero digo, yo antes de ver el concepto del abordaje o la gestión de las situaciones de violencia, lo quiero plantear desde qué lugar se explica o cómo lo explicamos, porque en función de cómo uno explica el problema es también las intervenciones que desencadenan. En realidad, si uno piensa que las adicciones son un problema del tóxico, podemos tomar la escuela que hasta hace poco tiempo tenía la Cedronar, donde damos talleres y distintos dispositivos, donde le enseñamos a los jóvenes los daños que produce el tóxico en el cerebro. Ahora, si uno dice que las adicciones tienen que ver con un problema de vulneración psíquica, individual o colectiva, el problema tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con el consumo problemático, y lo que uno desencadena son otras intervenciones. Y en relación a la gestión de la violencia, tenemos varias perspectivas. La verdad que es complejo en un solo espacio poder transmitirlo, pero es distinta si uno la mira desde los servicios de salud. Los servicios de salud en la Municipalidad de Rosario, la salud pública, hoy resuelven el problema de 6 de cada 10 rosarinos. O sea, 6 de cada 10 rosarinos consultan a los servicios de salud. Pero muchas veces nosotros, en la agenda de los medios, que claramente relataba Oscar, vemos las situaciones que impactan en relación a la rotura de un vidrio en el Hospital Clemente Álvarez o en el Hospital Roque Sáenz Peña. Esto no es para minimizarlo. De hecho, gracias al ministro, a Miguel Capielo, en su momento desencadenamos todo este proceso que había impactado mucho en el Hospital Cuyen en relación al aumento de la frecuencia. Pero digo, esta es una perspectiva, bueno, ¿qué podemos hacer para atenuar las situaciones de violencia en nuestros servicios? También hay otras, porque no es la misma un centro de salud en un barrio, con una dinámica distinta, con la escuela, con el centro de convivencia barrial, y cuáles son las situaciones de violencia y qué es lo que ha pasado en estos últimos años, donde particularmente se rompen algunas relaciones a partir del cambio de la dinámica en el territorio, a partir de la presencia de algunos eslabones nuevos, como fueron la presencia del búnker, esto que tanto se habla, que cambia la dinámica en relación a las relaciones que puede tener un centro. Y la otra perspectiva es también cuál es la responsabilidad de los servicios de salud en relación a colaborar en el abordaje de la violencia, que ella no es solamente la protección y la garantía, que por supuesto es una finalidad del Estado, que tiene que ver con garantizar el desarrollo de los trabajadores con integralidad, y esto es parte de lo que desencadenamos, es decir, cuando uno habla de acordar protocolos de seguridad, de reforzar con videocámaras, tiene que ver con garantizar el trabajo. También dar herramientas teóricas y abordar en forma diferente los problemas garantiza el desarrollo integral del trabajador. La otra es el desarrollo del gobierno, de la institución, y la tercera, y la finalidad última, es la resolución de los problemas de salud de la población. En esa triple finalidad es la que nosotros nos venimos moviendo, y particularmente no es sencillo. La verdad que venimos aprendiendo. Nosotros tenemos
una experiencia más que tiene que ver con seguir pensando no la administración de lo que tenemos, sino justamente si es, como está planteada en la mesa, la gestión de los servicios de salud. Estamos hablando de transformación y de la transformación colectiva. Por eso, esas distintas dinámicas y espacios que tuvimos con cada uno de los hospitales y centros de salud tenían que ver con encuentros con los trabajadores para hablar de la clínica, para hablar de cómo se decide en la institución, no para hablar del financiamiento, que es la otra pata de la caracterización de un sistema, porque la verdad que la experiencia que podemos transmitir es la experiencia del sector público. Sí habíamos tomado una encuesta y un trabajo de la Asociación Médica que había hecho en el sector privado y en el sector público en relación a abordaje de situaciones de violencia y particularmente allí ya nos llamaba la atención que a partir de la agenda de los medios que hablaba de esta estigmatización de los chicos que vienen, los chicos jóvenes con gorra, morochos, que golpean nuestras guardias y nos tratan mal, la verdad que cuando se analizó con algunos números, el 60% de las situaciones de violencia en los servicios de salud tenían que ver con las propias organizaciones del servicio. Entonces, esto lo empezamos a poner en discusión. Decíamos, bueno, entonces no se trata solo de una violencia externa, no se han complotado los vecinos para querernos complicar la vida a los trabajadores de la salud. Que particularmente primero aparecen siempre los médicos. Y la verdad que en el equipo, en una guardia, en un centro de salud, hay médicos, hay admisionistas, hay farmacéuticos, hay psicólogos. Bueno, con relación a esto empezamos a trabajar las situaciones de tratar de salir de este pensamiento bipolar o polar, en el sentido de o negamos el problema o solamente lo militarizamos y colocamos videocámaras y murallas y no trabajamos en algunos dispositivos que tienen que ver con la organización. Tenemos cosas pendientes, pero una de los ejes planteados en esa encuesta de la Asociación Médica, y yo lo instalo como un debate que nos debemos, un debate sindical, gremial y de todos, y de toda la sociedad, en términos de la sociedad fundamentalmente relacionada con el trabajador de la salud, pero que aparece como la guardia de 24 horas, como un determinante en las situaciones de violencia a la noche en nuestros hospitales. Es decir, hay pocos trabajadores en otras organizaciones, fabriles, que trabajen 24 horas seguidas. De esto habitualmente no se habla de los refuerzos, se habla del detector de metales. Hemos tenido situaciones muy críticas, la verdad, que las dos que podemos comentar como de impacto en relación a la organización sanitaria es el cierre de una guardia de un hospital que no tiene casi antecedentes de una guardia, cuando la guardia es el servicio de emergencias que queda ante una medida de fuerza, ante un escenario, es lo único que le queda a un sector para poder consultar. Y la última situación, la de un centro de salud, con un cierre transitorio del centro de salud 20 de junio, con respecto bueno, también al impacto y a la dinámica que se estaba dando en ese barrio, y después la reapertura y la reinserción de ese equipo con los vecinos. Con respecto a digamos, a cómo se decide y cómo pensamos algunos de estos procesos, algunos ejemplos que también nos llaman la atención y que son para instalarlos aquí, y los quería comentar, que tiene que ver con cuando nosotros analizamos las guardias de nuestros servicios de salud. Había algunas que estaban en condiciones tecnológicas de inferioridad, es decir, con capacidad de equipamiento tecnológico disminuido con respecto a otros. Estoy hablando de la guardia del Policlínico San Martín, en Guatemala y Chubut. Una guardia conformada por médicos clínicos, generales y pediatras. Una guardia que no tiene internación transitoria,
que ediliciamente es muy compleja porque es todavía, bueno, este mes se abre la licitación para la nueva guardia, pero venimos de una historia de deuda con ese lugar. En esa guardia teníamos muchísimas menos situaciones de violencia que en otros lugares dotados de la ambulancia, como decía Julia, que hay dificultades a veces con el llamado y con estas cosas, pero hay un espacio de organización y un dispositivo de organización que tiene ese equipo, que es el trabajo en la sala de espera. Esa guardia tiene un soporte de vigilancia, como lo tienen todas las guardias. Sin embargo, las situaciones de violencia son mínimas, o son aquellas inevitables, es decir, la situación de violencia que se genera en una balacera entre jóvenes antes de traerlo, no de violencia hacia el servicio de salud. Y esto es porque se tomó como unidad de trabajo de inicio, y quien gestiona la guardia, que es el equipo de gestión de la guardia, toma como eje el trabajo en la sala de espera. El trabajo no empieza desde las puertas para adentro, sino que hay un equipo activo de médico y enfermero que periódicamente valora riesgo, y el riesgo no solo como un indicador de riesgo biológico, sino aquella situación que está con una crisis subjetiva, con una intoxicación etílica, con algunas de estas cuestiones que pasan en la sala de espera, y que habitualmente tenemos una organización, los servicios de salud, en donde los equipos médicos, equipos de trabajo de enfermería, no nos enteramos. No nos enteramos porque incorporamos muchas veces admisionistas que no con los suficientes recursos, o generamos en aquel administrativo, en aquel admisionista, una cosa de barrera en relación a cuándo atenderse o no. Y la verdad que esto que pasa en el Policlínico San Martín es un poco lo que la encuesta de la Asociación Médica evidenciaba en relación a que la organización de los servicios tiene un alto impacto en las formas de violencia que se pueden dar de algunas de las personas